en la clase, pero vamos a poner a trabajar en el dedo. Infección en tejido blando. ¿Cuál es lo comprometido en una infección en tejido blando? ¿Qué? ¿Qué hay en la piel? Microbiológicamente hablando. ¿Qué bacterias hay? Estafilococos, estreptococos. Gran positivos. Gran positivo, ¿cómo gran positivo? ¿Qué otro grupo microbiano está asociado a infecciones en piel? Pensando. Hongos. Hongos. ¿Ya ven? ¿Lo aprendieron de memoria? No. ¿Qué cosa es lo que han dicho? Relacionado. Sí. Ok. Estafilococos. Coco gran positivo. ¿Cuál es el diagnóstico presuntivo para bacterias en general? No necesariamente para estafilococos, porque no tienen que aprenderse para estáfilos, para insectos, para enterococos, para coli, para pseudomonas, no hay uno para cada uno. ¿Cuál es el diagnóstico presuntivo para bacterias? ¿En qué consiste? Lo que te dice si hay. ¿Cómo se llama el examen biológico para bacterias? Grano. Entonces es bien sencillo. ¿Cuál es el diagnóstico presuntivo? ¿Qué cosa es? Una bacteria grave. Si es un hongo. Agar. Presuntivo, pensando. Azul del Azul del lactofenol. ¿Cuál es el diagnóstico confirmatorio para bacterias? Para bacterias, Bacterias. Cultivo. agar. El agar no es diagnóstico confirmatorio. El nombre es cultivo. Que utilizas agares, una serie de agares para acá. ¿Y cuál es el diagnóstico confirmatorio para hongos? Cultivo también. Cultivo también. Ahí sí, ¿en qué agar? Es saburo. Saburo. Esta es una práctica que ha venido cada 2 semanas. Pero ven cómo ya tienen la información y están pensando, están deduciendo. Virus. Digamos que hay una infección en piel, no lo vamos a ver en práctica, pero hay infección en piel causada por herpes. ¿Verdad? ¿Saben lo que es? A veces hay un herpes genital, un herpes zóster en la espalda o herpes en la boca. ¿Cuál es el diagnóstico para herpes? Para virus. Para virus, pues. Pruebas moleculares en general, porque así como dices tu PCR, ¿te acuerdas que vimos en la clase pasada que no solamente era PCR, sino también era el Ginesper, Filan-Array, era Genotype? Pruebas moleculares. ¿Y con qué otra cosa, herramienta, nosotros hacemos diagnóstico de virus? Aparte de pruebas moleculares. ¿Cómo se llama esa prueba? Inmunodiagnóstico, inmunológica, o serológica, como quieran llamar. Si saben eso, ya saben todo lo que es diagnóstico de microbiología. O casi todo. Bien, Carlos. Dime. Igual sabiendo eso me fue una clase. Igual sabiendo eso te fue mal, de repente no hiciste el ejercicio mental que estamos haciendo ahorita. No dormí bien, ese fue mi motivo. Ah, no Estaba dormiste muy bien. estaba muy Bueno, pero por lo menos eres lo suficientemente lúcida y consciente de cuál fue tu error. Para que no vas a dormir. Te pepeas, no duermes, o tomas manzanilla, valeriana, no sé qué harás, te harán masajes, no duermes. Pero ven, el ejercicio mental que hay que hacer, y así como micro, muchos cursos, incluido fármaco. Si van a ir ustedes pensando de que no la van a hacer porque no se aprendieron todo de memoria, están fríos. A no ser que sea nada. Pero además hay que pensar. Ya, eso quería decirles, porque sí me preocupa que esté mal en micro, y me preocupa que se haga mal en fármaco, y que se haga mal en general. ¿A qué solucionan que no llegaron? ¿De qué? De que solo nosotros memorizamos. O sea, Están cansados los chicos de fármaco. pero llegaron a plantear una solución. Es que no han hablado con los estudiantes, hemos hablado nosotros, los profesores. Pero no era una reunión para ver la problemática de fármaco. Era una reunión de patas de profesores y estábamos hablando de fármaco. Y saltó que el problema de fármaco era una mala fisiopatología, sobre todo. Y si era una mala fisiopatología, están muertos el resto de la carrera. Porque todo se basa en fisiopatología. Tienen que ir a una buena fisio. Y el micro no se tiene que memorizar, el parásito no se tiene que memorizar. Aunque sepa,
cuáles son los principales grupos microbianos o parasitarios de importancia clínica y que sepan cómo se hace el diagnóstico. A que sepan pedirlo, a que sepan leer los resultados. Yo imagino que los profes de fármacos se sentarán con sus estudiantes a hablarles y decirles qué pasó, ¿no? Yo me reúno con ustedes para preguntarles qué pasó. Porque, como le dije, a mí no me interesa que desaprueben. A mí me hace feliz desaprobar y que me den uy, sí, claro, tu curso es bien chévere, bien fit, bien para todo, 70% de desaprobados. A mí no me interesa. Yo enseño para que aprendan, no para que todo. Quien quiere aprender. Entonces, ya, eso quería conversar una conversación de patas, me he tomado 15 minutos para ver. Vamos a ver la clase de hoy día. Y la clase trata sobre infecciones, el diagnóstico de infecciones asociados a los sistemas de salud. Antiguamente nos preocupaban las bacterias adquiridas en la comunidad y nos preocupaban las bacterias adquiridas en hospitales, y se llamaban intrahospitalarias o infecciones nosocomiales. Ahora eso vamos a ver que se ha ampliado, vamos a ver por qué se ha ampliado, y vamos a ver cuáles son las más frecuentes infecciones asociadas a los servicios de salud. Vamos a entender que las infecciones asociadas, este tipo de infecciones es un problema de salud pública, y vamos a ver por qué. Vamos a reconocer la importancia del laboratorio micro en el diagnóstico de estas infecciones, e inclusive para prevenir este tipo de infecciones. Vamos a conocer las infecciones más frecuentes y lo mejor que hay para evitar esto es la prevención, la bioseguridad. ¿Por qué decimos que las infecciones asociadas a la atención de salud o a los servicios de salud son problemas de salud pública? ¿Por qué decimos? Por varias razones. Una, nuestros hospitales o son subvencionados por el Estado, como es el MINSA de Salud, Fuerzas Armadas, todo eso es subvencionado por el Estado. Y cuando digo por el Estado es por nosotros, los que pagamos impuestos. Son clínicas particulares, ¿verdad? No hay otra forma. O no hay mayormente otra forma. Yo me voy a operar de apéndice. ¿Qué técnica están utilizando ahorita para operación de apéndice? Ya hace algunos años. Son como pintas que ya te introducen. ¿Cómo se llama eso? Cirugía. Cirugía Laparoscópica. ¿Y por qué es mejor la cirugía laparoscópica que una cirugía exploratoria? Es más fácil la cicatriz. Es menos invasiva. ¿Y eso traducido al quechua qué significa? Hacer menos invasiva. Más segura. Menos riesgo de infección. ¿Qué más? Tiempo de estadía. Menor tiempo de estadía. Riesgo de infección. Menor riesgo de infección. Estéticamente mejor. Y estéticamente mejor. Claro, te puedes poner tu bikini. ¿Y qué pasa cuando esa persona que ha sido operada se infecta la herida? O de repente no es laparoscópica, es una cirugía exploratoria, como te cuento, pasó a un familiar, y lo operaron, no le encontraban el apéndice. No podía hacer laparoscópica, tenía que hacer una cirugía exploratoria. Sí, en otros Se cae. Entonces, ¿y qué pasa si se infecta la herida quirúrgica? Es un tajo así. Ya. ¿Qué pasa si se infecta? ¿Bacteriemia? Puede ser bacteriemia. ¿Le dan de alta en 4 o 5 días? No. ¿Se queda cuánto tiempo? Mínimo hasta que salga la infección, 10 a 15 días, hasta que termine el tratamiento. Son 10 a 15 días subvencionados por nosotros, por el Estado, pagando personal de salud, servicios, cuarto, tratamiento, alimentación. Hay un costo. Y si esa persona es una persona independiente que trabaja día a día, tiene su negocio, su empresa y no puede trabajar, se termina de complicar. Porque son 10, 15 días que no va a producir, que va a tener que vivir de sus ahorros o de la caridad familiar, o no sé, haciendo magia, ¿qué será? ¿No? Entonces, por eso se dice que es un problema de salud pública. Además, hay otra cosa.
Si yo me infecto con un estafilococcus de la comunidad, por ejemplo ahorita, alguien que esté con estafilococcus y tose, yo soy viejito, inmunosuprimido, ¿puedo hacer una neumonía? Podría ser una neumonía. Vamos al segundo escenario. Estoy en el hospital, un paciente internado en el hospital me tose, ¿puedo hacer una neumonía? Sí. ¿Y cuál es la diferencia o no hay diferencia? No hay diferencia. Entre las dos neumonías, ¿no habría diferencia? No. Sí hay una diferencia. Sí. ¿Cuál es? ¿Puede que el otro sea más resistente? El estáfilo, con toda seguridad, y les apuesto un sublime extremo ley, que el estafilococcus intrahospitalario es mucho más resistente a antibióticos que el de la comunidad. Entonces, no solamente amplía el tiempo de estancia del paciente, hay mayor costo económico, hay mayor riesgo de complicaciones, sino que estamos frente a microorganismos que son resistentes a diferentes antibióticos. Aumenta la morbilidad y mortalidad en los pacientes. Ustedes saben que la expectativa de vida ha crecido, ¿no es cierto? Hace unos 50 años la gente estaba feliz y llegaba a los 60, 70 años. Y es la edad que la mayoría moría. Ahora eso ha aumentado. Gracias al mejoramiento de los servicios de salud, gracias a la implementación de nuevas técnicas de diagnóstico, de tratamiento. Entonces, solamente para dar un ejemplo bien común. Entre 1980 a 1990, la gente con VIH se moría en 3-4 años. No había nada. A partir del 2000, tenemos gente que tiene más de 20 años viviendo con VIH y está aparentemente normal. Gracias a qué? Al tratamiento, al tratamiento antirretroviral. Entonces, eso también ha ayudado a aumentar la expectativa de vida en pacientes. No solamente los viejitos, sino también pacientes que tienen alguna enfermedad crónica. Igual, pacientes con diabetes, pacientes con insuficiencia cardíaca, hipertensos, ha aumentado la edad. Entonces, eso facilita mayor número de procedimientos invasivos, mayor visitas a los centros hospitalarios, mayor riesgo de hacer infecciones intrahospitalarias. La prolongación de la estadía hospitalaria incrementa los costos, ya lo vimos, el problema de la resistencia a antibióticos. Ustedes saben que todos los centros de salud trabajan bajo regulación y normativa nacional. Y la institución que inspecciona y supervisa los centros de salud, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Su salud. Y su salud no solamente revisa los documentos y los procedimientos, sino va a sus comités intrahospitalarios, porque todos los hospitales tienen comités de infecciones intrahospitalarias y les pide la tasa de infección hospitalaria. Es un indicador de calidad de atención. Entonces, y chequea qué hizo el hospital para disminuir esa tasa de infecciones intrahospitalarias. Lo que le decía, la resistencia antibiótica es un problema de salud pública. Se estima que cerca de 700.000 personas, según la OMS, mueren debido a infecciones producidas por microorganismos resistentes, antibióticos, entre ellos 230.000 por TBC multidrogo resistente, y nuestro país es uno de los países top en resistencia de micobacterias. Entonces tenemos infecciones intrahospitalarias, infecciones nosocomiales. Se define como actividades adquiridas durante la estancia hospitalaria después de 48 horas de ingreso. Yo entro por cualquier patología y a las 48 horas de estar hospitalizado hago una infección, una neumonía o una ITU, es una infección intrahospitalaria. Sino, por ejemplo, si está asociado al uso de catéter, la ITU. Me operan de la paracópica, todo bacán, todo chévere, salgo de alta y a los 2 días de salir del hospital hago una infección de herida quirúrgica, es una infección intrahospitalaria, porque está dentro del rango de 72 horas de ingreso. No estaba la infección ni en la incubación ni en el momento del ingreso. Esa es una infección intrahospitalaria de nosotros.
Además tenemos lo que le decía, ¿no? Infecciones asociadas a los servicios de salud. Al haber más personas adultos mayores, hay centros de control de día, cirugías ambulatorias como por ejemplo me voy a operar de cataratas o de la córnea, son cirugías ambulatorias. Hay unidades ambulatorias de hemodiálisis, tratamientos endovenosos a domicilio, centros sociosanitarios para enfermos crónicos o convalecientes, albergues para abuelitos. Son sitios donde puede haber infecciones relacionadas a la atención de este tipo. Entonces, ¿qué papel juega el laboratorio micro? El laboratorio micro, con los cultivos, tanto urocultivos, cultivos de secreciones, hemocultivos, cualquier otro cultivo, nosotros alimentamos al centro de salud. ¿Y cuáles son los microorganismos más frecuentes en su centro de salud? ¿Y cuáles son sus patrones de resistencia y sensibilidad antibiótica? Y eso se llama mapa microbiológico o mapa microbiano que vamos a ver después. ¿En qué consiste el mapa? Entonces, no solamente el micro ayuda en el tratamiento y diagnóstico y tratamiento de las infecciones mediante estas pruebas, sino que toda esta información va a servir para que el hospital o las diferentes áreas, unidades hospitalarias, diseñen estrategias para disminuir el riesgo de hacer una infección mediante el uso del mapa microbiano o microbiano. Vamos a ver cuáles son las infecciones asociadas a los sistemas de salud más frecuentes. La primera, bueno, vamos a ver, ¿no? ¿Qué dice la OMS? Cerca del 8,7% de los pacientes que son hospitalizados en países de la región tienen riesgo de hacer una infección nosocomial. Cerca del 8%. En los países en desarrollo, 15% de los hospitalizados y 34% de los que ingresan, de esos 15% van a terminar en UCI. Entonces, de los que están hospitalizados, 15% va a ser infección. Y de esos 15%, el 34% va a terminar en UCI. Ustedes saben que en UCI terminan pacientes graves. En los países de la región se hizo un estudio, parece que fue Cuba, igual la misma frecuencia es en países como el nuestro. ¿Cuál es la más frecuente? Neumonías, infecciones de tracto respiratorio. Un poco más de la cuarta parte de todas las infecciones nosocomiales respiratorias. Luego vienen infecciones heridas quirúrgicas, tracto urinario asociado a catéter, bacterias también asociado al uso del catéter venoso central y otras 24%. Vamos a ver cuáles, una por una. Y antes, ¿cuáles son los microorganismos más frecuentes? El más frecuente en este estudio también se repite en los países de la región es Staphylococcus aureus, coco gram positivo. Ese es el más frecuente. Luego viene una serie de bacilos gram negativos del tipo de la familia de las enterobacterias. Luego tenemos enterococos, que es gram positivo. Este coco, coagulasa negativo. Tenemos una levadura de cándidas y tenemos otras cándidas que por ahí está, que se le conoce como cándidas no albinas. Cándidas vivas, cándidas no albinas. Entonces, y estos microorganismos, vemos la frecuencia dependiendo si el paciente está haciendo una bacteremia, como está en la columna, o si está haciendo una ITU, si está haciendo una neumonía o una infección de herida quirúrgica. Y ahí podemos determinar cuál es el más frecuente. Por ejemplo, cuando hablamos de infección de herida quirúrgica, ¿cuáles son los microorganismos más frecuentes? Tenemos enterococos, especies de enterococos y protos. Klebsiella. Y Klebsiella. Neumonía. La Klebsiella es un dolor de cabeza. Después, cuando hablemos de neumonía, vamos a hablar de un ratito de Klebsiella. Cuando hablamos de neumonía, tenemos Escherichia coli, tenemos Serratia, ITU, tenemos Enterococcus fecalis, Enterobacter, Candida no albicans, Enterococcus. Entonces, este es un trabajo hecho en hospitales de los Estados Unidos. Entre los 10 primeros, lo más probable es que se repite la misma incidencia acá en nuestro país con microorganismos más frecuentes.
Y este es el mapa microbiano. ¿Qué pasa en los hospitales? En mi hospital, hace años, ¿no? Llegó una orden de UCI para que el laboratorio de micro fuéramos a UCI a buscar un Staphylococcus aureus. Este Staphylococcus aureus había causado neumonía en 4 pacientes de la UCI, viejitos, se los había llevado. Se murieron los 4 pulmones. Entonces ellos dijeron, hay una Staphylococcus aureus que está dando vueltas. ¿Cómo sabían que era el mismo estáfilo? ¿Cómo pueden ustedes saber si un estáfilo es idéntico, es el mismo estáfilo que está causando neumonía? Porque puede tener la misma resistencia. Exacto. Mediante la comparación de su antiviral. Los 4 estafilococos tenían el mismo patrón de resistencia antibiótica, era la misma estáfilo. Entonces había que buscarlo. Entonces fuimos, un grupo de 3 personas de micro a UCI y empezamos a ver dónde podría ser ese estáfilo. Comenzamos a tomar muestras con hisopos, carritos de curación, las mesas, los veladores, la ropa de cama. Tratamos de arrasar con todo, las puertas, dónde pueden estar los lavaderos. Encontrábamos estáfilos, pero no era el mismo estáfilo. Equipos de personal de salud. Entonces el jefe del personal de salud hizo formar a los médicos, asistentes, a los residentes, al personal de enfermería, el técnico de enfermería, todos ahí formados con las manos así, con la boca abierta. Digamos, un hisopo por una mano, un hisopo por otra mano y otro hisopo para secreción fetal. Estábamos buscando estáfilo, ahí vamos a encontrar. Porque ahí suele estar. No encontramos el estáfilo. Todo el mundo tiene estáfilo, pero no era ese estáfilo. ¿Dónde estaba el estáfilo? El jefe de la UCI lo tenía. En la región de Orfalín. Cuando pasó todo su personal y yo estaba, y ahora usted. No, que bueno. Mano y boca. Y ahí está el estáfilo. El pata no sabía, no se daba cuenta. Y el pata tosía, estaba sin mascarilla. Mucho antes de la pandemia, estoy hablando del 2010, 2012. Tosía, contaminaba los equipos de ventilación mecánica de la UCI y los viejitos se morían de neumonía. Entonces, les comento que esta es una experiencia real. A partir de ahí, varias unidades hospitalarias nos dijeron que fuéramos a controlar sus ambientes. Entonces íbamos, era una chambaza extra, tomábamos muestras con hisopos, poníamos placa expuesta. ¿Y qué hacíamos? Comparábamos eso con los resultados de los pacientes que venían de la UCI. Por ejemplo, coronarias. Coronarias tenía una unidad de cuidados intermedios. Pacientes que infartados, ¿no? Que estaban en recuperación, que estaban recién operados, que habían puesto válvulas, stent, marcapasos, qué sé yo, y estaban ahí, esperando mejorar. Íbamos, comparábamos los patrones de resistencia de los pacientes que tenían infecciones con lo que encontrábamos ahí. No había concordancia, bacán, o sea, ahí no había problema de contaminación ambiental. Pero ¿qué hacían? De esos pacientes determinábamos cuáles eran los microorganismos más frecuentes que venían en orinas, secreciones, punta de catéter, en el cultivo de esos pacientes coronarios, que hacíamos un ranking, cuáles eran las bacterias que habían y cuáles eran sus patrones de sensibilidad o resistencia. Ese es el mapa microbiano. Y al jefe coronario, esto es lo que tienen tus pacientes, esto han tenido, esto es lo que hay en tu unidad. Entonces, cuando había un nuevo ingreso en coronarias, el jefe sabía qué antibiótico no darle al paciente. Porque ya sabía que había un estáfilo, unas pseudomonas en su unidad, dando vueltas, que podría causar una infección al paciente y que ese antibiótico no iba a servir. No le iba a servir como profilaxis. Entonces, ¿cuál es la utilidad del mapa microbiano? Dirigir o afinar el tratamiento empírico para disminuir el riesgo de complicaciones y aumentar la resistencia a antibióticos. Esa es la utilidad del mapa microbiano. Se hace anualmente, se renueva y es de uso, de divulgación para todos, no solamente para el jefe de la jornada, sino para el jefe de pisos, para los directores, para que sepan cuáles son los microorganismos más frecuentes en su centro de salud.
incluyen los datos de sensibilidad correspondientes a los microorganismos aislados de pacientes atendidos en los diferentes servicios hospitalarios. Se actualiza permanentemente. Nosotros añadiríamos los patógenos que encontramos en el ambiente. Según este cuadro, esta torta que se hizo en Cuba, en el hospital de Cuba, ¿cuál es el microorganismo más frecuente? Estaba Pseudomonas, Staphylococcus aureus, Staphylococcus coagulosa negativo. Estos eran los principales microorganismos en ese centro de salud. Entonces ya los médicos sabían que tenían que lidiar con la posibilidad de que tuvieran una infección intrahospitalaria causada por esos microorganismos. Acá el mapa también nos dice cómo se movía la resistencia a antibióticos. El mismo estudio determinó que los antibióticos en donde había mayor resistencia eran estos de acá: carbamazepina, ampicilina, penicilina, kanamicina. Eran los que tenían mayor porcentaje de resistencia a antibióticos. En cambio, los antibióticos donde había menor resistencia de aquellos microorganismos que se trabajaban y se aislaban en los pisos eran básicamente la cipro y la ceftriaxona en este hospital. Vamos a ver que esto no necesariamente funciona en nuestro país. Entonces, ¿para qué es importante el mapa? Para seleccionar la terapia empírica antimicrobiana más adecuada a nivel local. O sea, no estamos aplicando un esquema de tratamiento empírico que recomienda Estados Unidos o que recomienda Brasil o Argentina. Es nuestros microorganismos, nuestra terapia empírica antimicrobiana. Entonces no solamente nos dice cuáles son los microorganismos, sino nos dice los patrones de resistencia. La primera infección asociada, la infección intrahospitalaria es la asociada a sonda vesical. Nosotros hemos dicho que cuando hablamos de ITU, la población más afectada son las mujercitas, ¿verdad? Y dentro de las mujercitas hay subpoblaciones donde es más frecuente la infección. Niñas, adulto mayor, mujer, gestantes, okay. Y en hombres también se da ictus, también se da. ¿Cuál es la población más afectada o subpoblación más afectada entre los varones? Mayores. ¿Por qué? Por la próstata. ¿Por qué? Por la próstata, por ejemplo. ¿Cómo se opera la próstata? ¿Cuál es el principal problema del adulto mayor? ¿Cuál es uno de los cánceres más frecuentes? Cáncer de próstata. Y así no fuera cáncer, así sea hiperplasia benigna de próstata, entonces a veces hay obstrucción y no pueden miccionar. ¿Y cómo ayudan para la micción? ¿Qué medio? Una sonda. ¿Y qué entra por la sonda? Una bacteria. Y ahí es lo que produce la infección. Recuerden que las citus son infecciones ascendentes y pueden terminar en una pielonefritis. Sumen. Viejito, inmunosuprimido, que lo más probable es que tengan comorbilidad, un problema de próstata, le meten la sonda, se mete una intrahospitalaria, o sea, como comprar todos los talonarios de la rifa, ¿no? Sale con premio. Dime. ¿Por qué las mujeres embarazadas las hijos son ¿Asintomáticas? No, en embarazadas no tanto, en viejitas. Hay lo que se conoce la bacteruria asintomática. Y esa bacteruria asintomática, de repente que está también, no he leído, pero puede ser, tiene lógica lo que dice. La bacteruria asintomática, cuando vemos citus, vamos a ver que es cuando tú haces un urocultivo, encuentras un montón de bacterias, pero no es clínica. La paciente no está haciendo síntomas. Uno de los casos en viejitas es que como que la E. coli le dice a la paciente: mira, yo no te fastidio, tú no tomas antibióticos. Entonces, le hacemos el cultivo, pocos leucocitos. Un montón de bacterias, pero pocos leucocitos. Le arde, le duele, nada. Solamente la bacteria. ¿Qué es lo que se conoce como bacteriuria asintomática? ¿Qué? Es un tipo, bacteriuria asintomática. Es un tipo de infección crónica, si quieres, entre comillas, causada principalmente por Escherichia coli. Pero yo sé que es en viejitas, abuelitas. Entonces, en varones, el hecho de tender o usar una sonda vesical es un factor de riesgo para hacer en una infección intrahospitalaria. Entonces,
La infección urinaria asociada a zona vesical se define como aquella que presenta síntomas y signos compatibles con una ictus. Hacemos un recuento con recuentos mayores a 1000 unidades formadoras de kilómetro milímetro. En un paciente que ha sido operado o que está internado con más de 48 horas de estancia en el centro de salud. La bacteriuria sintomática asociada a catéter es cuando hacemos recuentos mayores de 100.000, como si fuera una ictus normal, de una especie bacteriana en un paciente portador de un catéter urinario, pero que no tiene signos y síntomas compatibles con una infección urinaria. Ese es el término de definición de bacteriuria. El maestro Alfredo Segovia, ustedes saben que trabaja en Leves. ¿Saben? ¿Está bien? En Leves, Hospital de Villa Salvador. ¿No saben? Es uno de los capos de tigres de ahí del Villa Salvador. ¿Sí? Capo de jefe de hospitalización, creo, no sé en qué está. Él nos facilitó para enseñarles este estudio que hicieron ellos antes de la pandemia. Hicieron un trabajo, no solamente con esto, vamos a ver con otro tipo de información, donde veían aislamiento microbiológico en urocultivos en pacientes que estaban asociados a catéter. Esto fue en el año 2017, el último trimestre. Tuvieron una población ambulatoria y una población hospitalizada. En ambas poblaciones, cosas se encontró como más frecuente Escherichia coli. Encontraron casi el mismo patrón de bacterias, Klebsiella, Proteus, Enterobacter, Morganella y Pseudomonas, todos bacilos negativos, los dos últimos, todos los 4 primeros enterobacterias, los dos últimos bacterias no fermentadas de glucosa, no son enterobacterias. A pesar que pueden estar ahí. ¿Qué más encontraron? Encontraron que en pacientes ambulatorios, cerca del 70% de las Escherichia coli eran BLE positivo y 33% BLE positivo. ¿Qué significa que una bacteria sea BLE positivo? ¿Han visto? ¿Lo han visto en teoría? ¿No lo han visto? Exacto. Una bacteria, ¿por qué se hace resistente a antibióticos? ¿Qué mecanismo tiene para hacerse resistente? ¿Por qué una Escherichia coli, que en un principio era sensible a cipro o a las no cefalosporina, a ceftriaxona, de un momento a otro, ¡pum!, se vuelve resistente? Por plasmido. ¿Y qué es el plasmido? ¿Qué es? ¿Qué es un plasmido o plasmidio? Es una secuencia de ADN extracromosómico que la bacteria la coge, la adquiere de afuera, ¿verdad? ¿No? ¿Sí? ¿De dónde sale ese plasmido? De una bacteria que se resiste. Entre paréntesis, estamos en la hora cultural, ¿no? Entre paréntesis, ¿de qué manera una bacteria se hace resistente a un antibiótico o adquiere nuevas características? Por intercambio de información genética. Al intercambiar de información genética adquiere nuevas características. ¿Cómo se da ese intercambio de información genética? 3 vías. Transformación, cuando interioriza secuencia de ADN que está en el ambiente externo, se rompió una bacteria, murió una bacteria pobrecita, por ahí secuencia de ADN, lo interioriza por endocitosis, se vuelve resistente o adquiere otra característica. Conjugación a través de pili sexual. Entre una bacteria y otra intercambian información genética. Y traducción a través de un fago. Entonces, esos son los 3 conocidos mecanismos de intercambio de información genética entre bacterias. Y ahí está el plasma. Y hay unos, dime. Creo que también hay una forma de asegurar esto. ¿Cómo? Una mutación. Claro, pero producto de que el paciente no sigue al pie de la letra la receta que se le ha brindado. Sí, pero ¿qué pasa cuando un paciente no sigue la pie de letra de la... O sea, al brindarse el antibiótico intermitentemente, el patógeno puede mutar. Se le da tiempo que mute. Exacto. Eso es otro, lo que dice Sebastián, es cierto. ¿Por qué se dice que una persona debe terminar tratamiento y no dejarlo cuando él se siente mejor nada más? Porque hay que garantizar
y toda esa población de bacterias sea eliminada. Si no se cumple, se corre el riesgo que lo que quede mute y se haga resistente al antibiótico. Ese es el motivo. Entonces, uno de los mecanismos es esa enzima llamada beta-lactamasa de espectro extendido complejo. ¿Qué significa? Que las bacterias que tienen esta enzima rompen el anillo beta-lactámico de los antibióticos. ¿Y cuáles tienen anillo beta-lactámico? Fármacos, sin presiones, ¿verdad? Otra vez fármaco. Penicilinas, derivados de las penicilinas como las cefaloporinas. Entonces, tú le das cefaloporinas a este Escherichia coli, la bacteria se muere pero de risa. No hace nada. Porque tienen la beta-lactamasa. Entonces, es importante que el laboratorio reporte al médico que la E. coli de su paciente tiene beta-lactamasa, sí, para que el médico no le dé ese antibiótico y busque otra familia de antibióticos para tratar. ¿Sí? Es importante eso. Y así como hay beta-lactamasa, hay una serie de mecanismos de resistencia, de genes asociados a expresión de resistencia a antibióticos. ¿Por qué había más líneas en laboratorio que en hospitalario? Esa es una buena pregunta. Que le hice a don Maestro Segovia y no me respondió. Porque lo esperaba que sea lo hospitalizado, ¿no? Mayor número de resistencia. Me da la impresión que porque las hospitalizadas tienen otro mecanismo de resistencia que no emplea. O sea, es más grave. Pero puede ser que los pacientes hospitalarios igual siguen su régimen de antibióticos y tienen resistencia. Sí, podría ser, pero a mí me parece más que habría que completar el estudio haciendo los intrahospitalarios, por ejemplo, determinar 3 o 4 genes que expresan resistencia. Porque si estamos hablando de una bacteria intrahospitalaria, lo más probable es que sean resistentes a antibióticos más potentes y a los otros genes. Pero habría que hacer esto. La otra infección que vamos a hablar es la neumonía intrahospitalaria, que puede estar asociada a la hospitalización o a la ventilación mecánica, lo que le comentaba, ¿no? Siempre cuento que hace años, ¿no? En un hospital del Cusco, ¿alguien del Cusco? Sí. ¿Quién? ¿Tú eres del Cusco? Ah, Hay un hospital Lorena, ¿puede ser? En el Cusco. ¿No te acuerdas? ¿No sabes? Hay un hospital del MINSA, no me acuerdo cómo se llama. En un año hubo un brote de neumonía en la unidad de neonatología. Se murieron de 6 a 8 neonatos por Klebsiella pneumoniae. Estaban en los equipos de ventilación. ¿Qué pacientes tiene la unidad de neonatología? ¿Qué tipo de pacientes? Recién nacidos, pero recién nacidos prematuros. sanos, Prematuros. prematuros, o que nacen con complicaciones. Neumonía es la primera causa de mortalidad y segunda causa de morbilidad de las infecciones no nosocomiales. Siempre 48 horas después de internado. ¿Cuáles son los factores de riesgo para hacer neumonías intrahospitalarias? Edad, comorbilidad y características de hospitalización. Si está intubado, si está con sedantes, si ha sometido a cirugías torácica, abdominal, por cualquiera de ellas. El estilo de vida también es un factor de riesgo. Los que hemos fumado quedamos medio chancados, pero. ¿Quién fuma? Levanta la mano. Franco, ¿quién fuma? ¿Tú fumas, Sebastián? Ah, ¿y subo? Chico tan sano. Claro, yo tengo una hija de estudiar para contratar. Se está emocionando, hasta que se bota, escuchen. Hasta que se bota. ¿Por qué no fuman ni toman? Porque no tienes plata. Porque tu esposa no te deja, porque. Ese es un buen punto. ¿Quién fuma? De los tonos. ¿No hay fumar? Hay de fumar. No. Pero el hecho de que no fumen y de estar expuesto en un ambiente donde se están fumando ya es como... Claro, hay el fumador pasivo, pero claro, si tú vas a tu casa y tu papá, tu mamá o tu hermano mayor le fuma, también está fumando. Claro, eso sí me queda claro, pero ¿alguien fuma? Yo soy un fumador adicto al cigarro, 30 años fumaba cajetilla y media, 30 cigarrillos diarios. 30 años. Yo me despertaba y antes de meterme en la ducha yo fumaba por lo menos 2 cigarrillos. Me cepillaba los dientes en la noche, me acostaba y en la cama tenía que fumar 2 cigarrillos, por lo menos. Tenía hambre, fumaba.
tenía problemas, fumaba. No tenía problemas, también fumaba. Sí, no, yo soy doctor. No, yo no soy doctor, yo soy biólogo. Y yo conozco doctores que han tenido cáncer de pulmón, los han tratado y han seguido fumando. No tiene nada que ver. Es una adicción. Con qué cara de también no fumen. Claro. Y eso me pasó. Mi hija mayor tenía como 15 años y estudiaba en un colegio mixto, chica que dice. Y nunca faltan esas amigas que vienen donde la mamá y le dicen, oh, ¿cómo estás? Uy, qué lindo tu hijita, la vi. Pero te cuento que no me vas a echar, no sé qué, la vi fumando con sus amigos en la esquina. Entonces su mamá, mi ex, me dice, mi ex, tengo una buena relación, somos patas, increíblemente. ¿Qué te puedo decir? Me ha costado, pero... Ya, la cuestión, mi ex... Se ríe la pobre y dice... Mi ex me dice, oye, ha venido mi amiga y me ha dicho que Ariana está fumando. Pero vine acá. No te preocupes, yo hablo con ella. Esto yo lo quito, lo guardo. Así que me siento con Ariana. Llegó todo bien, Pancho ya. Y yo le digo, hijita, ven, vamos a conversar. Y ella sabía que cuando yo decía, hijita, vamos a conversar, le iba a meter corriente, 10.000 voltios. Y ella sabía. Así que le digo, ha venido una mamá de tu amiga, preocupada, tu mamá está muy preocupada porque dice que está fumando. Tus amigos, ¿tú fumas, hijita? Sí, me dice. Pero eso te va a hacer daño, no puedes fumar. Pero tú fumas. Me parchó en una, papá, eso sí le da problema. Y ya le dije, sí, yo fumo. Hagamos una cosa, un trato aquí. Yo no fumo, tú no fumas. Ya me dijo, bien, bacán, mire. Saqué mis cigarrillos, los boté al tacho de basura con fósforo. Desde ese día, mi hija tiene 20 años, no produce cigarrillos. Sin parches, sin psiquiatra, sin nada. Ella sí fuma, sigue fumando ella. Pero menos social. Pero ¿qué pasó? Cambié mi adicción al cigarro, ¿por qué? Caramelos, chocolates. Cambié la adicción. Yo no era así, con este cuerpito caribeño. No tenía este cuerpito caribeño. Yo era decente. No tanto como Sebastián, que esto es lástima, pero tenía un poquito más de peso que Sebastián. Pero cambié, pero sí se puede dejar de fumar. O sea, ya no es. Sí se puede dejar de fumar. Yo no alcanzo a pulmonar el diabetes. No te escucho. Yo no alcanzo a pulmonar el diabetes. Sí, exacto, tal cual. Pero, Solo cambió. solo cambié de dirección. Es de verdad. Pero sí se puede dejar de fumar. Dejar de comer es más difícil. Entonces seguimos. ¿Qué les importa mi vida? Pero, entonces, estos son varios agentes etiológicos asociados a neumonía, que son la neumonía, pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Staphylococcus humani, y cuando un paciente tiene una neumonía intrahospitalaria hay que hacer un cultivo. Tiene muy buena sensibilidad. Más que sensibilidad, que no es buena, tiene elevado PPP. ¿Qué significa valor predictivo positivo? Que si un hemo y un paciente hospitalizado sale positivo, es porque ese paciente tiene esa bacteria causando la neumonía. Ese es el valor predictivo. Diagnóstico de la neumonía ya lo hemos visto, hemos tenido dos clases, son infecciones respiratorias, la muestra puede ser esputo o puede ser un lavado bronquial alveolar o secreción bronquial. Tenemos los criterios de Murray para saber qué muestra es aparente para cultivar, para hacer gram. Esas son las muestras que se utilizan para este diagnóstico. Y aquí tenemos otro trabajo leves. ¿Dónde está la frecuencia? ¿Cuáles son los microorganismos más frecuentes que causan neumonía obtenidos de muestras de secreción bronquial? Tenemos la tristemente célebre Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella, coli, Staphylococcus aureus, Enterobacter, etc. Resistencia a antibióticos, miren. Solamente la Pseudomonas aeruginosa. 57% resistente a mecacina, que es inyectable, que es un antibiótico muy bueno.
47% de las quinolonas, cipro, levo, todos esos antibióticos de esas familias. Ceftazidime, 41% es resistente a la ceftazidime. ¿Qué es la ceftazidime? Es una cefalosporina de tercera generación. La pseudomonas es un dolor de cabeza. Hay estudios, yo he visto un estudio hace años, en donde encontraron las pseudomonas en recipiente con desinfectante. Y la pseudomona estaba que nadaba de espalda, pecho, libre, feliz de la vida viviendo en desinfectante. Por eso yo había visto que ahora se está viendo una nueva técnica que son el uso de bacteriófagos. Hay una corriente, no corriente, eso no es experimental todavía, no vas a aplicarle a tu paciente y vas preso. Todavía no está instituido como una terapia, pero sí hay toda una corriente, una escuela de gente que piensa que esa va a ser la medicina del futuro. Y eso lo creo. Y hay otra, ¿saben qué es National Geographic? ¿Han visto la revista National Geographic? Sí. Antes había impresas, ya no llega ya, hay virtual, hay una suscripción. Yo soy fan de las National Geographic. Y hay una revista que habla sobre la medicina personalizada, individualizada, de pacientes una paciente con cáncer, con metástasis y todo, que la salvaron. Porque orientaron el tratamiento solamente dirigido a esas células cancerosas de la paciente. No aplicaron tratamientos o esquemas de tratamiento que se hace así para todos, que no es una medicina individualizada. Bien chévere, ¿no? Bueno, de repente me animo, me acuerdo que les traigo la revista para que saco fotocopia y les traigo, para que lo lean. Qué alucinante, alucinantes. Ya, aislamiento microbiológico, el cultivo de secreción bronquial, son los principales microorganismos, la resistencia a antibióticos, etc. Y acá está, ¿no? El resumen. Todos los antibióticos a los cuales la pseudo se resiste. Es un problema, en quemados es un problema. Se lo lleva al paciente con sexo. Pastería relacionada con el catéter. ¿Cuál es el factor de riesgo? La inserción de un catéter venoso central. Hay factores de riesgo asociados a pacientes, generalmente son personas mayores, postrados con un problema de salud de fondo, le colocan el catéter y las condiciones de inserción también son un factor de riesgo. ¿Cuáles son los principales microorganismos? Como gram positivos, bacilos gram negativos, algunos hongos. ¿Cuál es la mejor manera de prevenir este tipo de bacterias? Acá está la lista. El cambio, hay esos catéteres que le dejas y te vas 15 días y regresas a los 15 días, hay que cambiarlo. Me parece que hay un tiempo de 6 o 8 días que hay que cambiar ese catéter. Y en ese paciente, lo que manda el médico, lo que ordena son 2 muestras. El único paciente, 2 muestras. Una, sangre de paciente hemocultivo, ya saben cómo se toma la muestra para el hemocultivo. Y 2, retiran el catéter, cortan la punta del catéter y la mandan en un frasco estéril. Y hacemos cultivo de punta de catéter y hacemos hemocultivo a ese paciente. Tiene que ser el mismo germen. Ya, esa es bacteriemia relacionada con el catéter. La infección del sitio quirúrgico es centelio. Infección de herida operatoria antes, durante o después de la incisión del corte o de la operación. Factores de riesgo inherentes al paciente, si es adulto mayor, inmunosuprimido, si tiene comorbilidad, etc. Y el tipo de procedimiento quirúrgico. Obviamente, una cirugía exploratoria tiene mayor riesgo que una cirugía laparoscópica. Exacto. El mecanismo de prevención que tenemos para este tipo de infección, para evitar este tipo de infecciones. Profilaxis. ¿Perdón? Profilaxis. Profilaxis. Lavado de manos, antibiótico profiláctico. Generalmente los pacientes que están en esas operaciones le mandan antibióticos para prevenir profiláctico. La esterilización. Todos los materiales que se usan en una operación son estériles. Sepsis. Sepsis, Asepsia. 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 Sí, pero hablamos de lavado de manos. La historia reporta que el doctor Semmelweis fue el primero que reportó el uso y la conveniencia del lavado de manos para minimizar el riesgo de muerte por sepsis puerperal. La fiebre puerperal, los sepsis puerperal le daban a las parturientas. Estamos hablando de 1840, no había antibiótico,
no había antibiótico, el antibiótico recién aparece 100 años después, y en el hospital donde estaba en el centro de salud había dos pabellones de parturientos. Una eran atendidas por comadronas y otras eran atendidas por personal de salud, internos, estudiantes, médicos. Y él vio que en el pabellón atendido por personal de salud, el porcentaje o la incidencia de mortalidad y complicaciones era mucho mayor que el de las comadronas. Las comadronas venían en su casa y estaban ahí. Los estudiantes y los médicos venían de otros procedimientos, como autopsias de laboratorio, y venían con las manos contaminadas. Atendían a las parturientes y se les murieron. Hacían sepsis, fiebre puerperal, por el estreptococcus agalactiae y se murieron. ¿Qué hizo él? Dispuso lavado de manos con agua de cal. Con una solución de cal, lavado de manos a su personal médico y bajó dramáticamente el número de casos de complicaciones y de muerte de parturientes. A partir de ahí se reconoce el lavado de manos como, o por lo menos la historia registra como la principal precaución universal que debe tener todo personal de salud para evitar complicaciones de cualquier tipo. Y ahí está, ¿no? Hay una cartilla de lavado de manos, hay un libro, un manual que saca MINSA sobre el proceso de higiene de manos en los establecimientos de salud. El personal médico tiene diferentes tipos de lavado de manos. Hay lavado de manos quirúrgico que va hasta acá, y el lavado de manos que es para el laboratorio, para la consulta, que son de 11 pasos. Estos son resumidos 6 pasos, que son como 11 pasos, me parece. Que lo pusieron de moda en la pandemia del COVID, ¿no? Que había que pulgar, índice, era como la ceremonia del té chino, en japonés. La pata de la mesa de bioseguridad, recuerden su práctica número 1, el PROA. Ese PROA, a raíz del aumento de accidentes de bioseguridad en los centros de salud, se implementó este programa que no es invento de nosotros nada más, sino es la aplicación de otros sistemas que funcionan en otros países, que es el PROA, un programa de optimización de administración de antimicrobianos a los pacientes hospitalizados. El maestro Alfredo también nos repasó el diseño, su programa de PROA en el EVES, y miren todos los actores que participan. El médico tratante indica la droga, el antibiótico, el químico farmacéutico revisa si hay en stock, el médico infectólogo chequea si procede o no procede, y después pasa al farmacéutico de dosis unitarias, que es el que recoge la droga de la farmacia, la lleva y la pone. ¿Saben cuál es dosis unitaria, no? ¿No saben? Cuando un paciente está hospitalizado, si han visitado a un paciente, ustedes van a ver que en el cajón del velador, el cajoncito, está su medicina para el día. No le dan el frasco completo de 30 pastillas, le dan su medicina para el día. Y la enfermera va con su vasito y le pone su medicina para el día. Y eso es dosis unitaria. O sea, el hecho de administrar el tratamiento día por día. Y el profesional de enfermería, que es el que administra la enfermera, la que administra las medicinas al paciente. Así funciona el PROA. Un poco más, un poco menos, pero funciona así. Ese es el PROA de Elvis. No creo que se acuerden. ¿Se acuerdan de la abuelita? ¿La han visto alguna vez? ¿No la han visto? Ustedes eran muy niños. En el 2020, ¿qué estaban haciendo ustedes? 2020. Sí. Veo TikTok. Quinos, no había quinos. Se perdieron los quinos. Viendo mi aprende en ¿Tú casa. tuviste tu quino? ¿Cuándo es tu cumpleaños? 18 de febrero. Ah, no sean malos. En febrero no había cuarentena. Profe. El 12 de marzo. Viendo aprende en casa. Viendo aprende en casa. ¿Qué? Viendo aprende en casa. ¿Qué? Por la tele. Aprende en casa. Por la radio. 2020 todos estábamos encerrados. La cuarentena, ¿se acuerdan? Por la radio. Y al principio, casi todo el 2020, los pacientes que entraban a UCI, que se iban, ¿no? Entraban a UCI, se morían, no nos despedíamos de nuestros familiares, los ponían en una bolsa y lo llevamos para quemarlo. Así era la historia. Sí. Esta señora fue la primera paciente que entra a UCI en Italia y salió recuperada. Y se tomó la foto con su personal de salud. Bueno, y digo, qué chévere, pero ¿por qué está la foto? ¿Por qué fue famosa? Porque al ser la primera paciente era una luz de esperanza para todos aquellos que entraron a UCI.
si la viejita podía, la abuelita podía sobrevivir. ¿Por qué no? Obvio, microbio. Entonces la bioteoría es lo mejor para evitar todo lo que hemos hablado en esta clase. Preguntas. En relación a las infecciones asociadas a la atención en salud, todo es falso, excepto cuál es la verdadera. A, B, C, D. La de. ¿Cuál? La de. D, dice Sebastián. ¿Quién más? D. ¿Cuál es la verdadera? Tres falsas, una verdadera. La B. La tasa de infección hospitalaria es un indicador de calidad en la asistencia hospitalaria. Le dije que su salud visita los hospitales y pide esa información. Pregunta 2. En relación al mapa microbiano, marque la respuesta más adecuada. A, B, C, D. La de. ¿Qué dice Carlos? Es que deje leer. No, yo no le he dado caso. ¿D? No sé. Claro que sí, ¿La D? ¿Todas son verdaderas? todas sí. A ver, vamos a ver. Mapa microbiano. ¿Selecciona la terapia empírica microbiana más adecuada a nivel local? Sí. Sí. ¿Monitoriza cambios en los porcentajes de sensibilidad de los microorganismos? Sí. ¿Detecta la diseminación de nuevas resistencias antimicrobianos? Sí. ¿Todas son verdaderas? Sí. La letra D. Pregunta número 3. En relación a los factores... Cállate. Cállate, por favor. En relación a los factores de riesgo de la neumonía intrahospitalaria, menciona la respuesta menos adecuada. La C. Eso dices tú. Hipertensión arterial, ¿Cuál es la menos intubación. adecuada? Ah, intrahospitalaria. Media, ¿cuál es para ti? Vamos a ver. Es un país democrático, lo que diga la mayoría. ¿Cuál es? No sé, vamos a ver. En relación a los factores de riesgo en neumonía, mencione la respuesta menos adecuada, o sea, la que no se ajusta. ¿Diabetes mellitus es un factor de riesgo para hacer neumonía? Sí. Un paciente intubado es un procedimiento invasivo. Tiene riesgo. ¿Qué has leído, Hijato? Incubado, no, intubado. ¿Tiene mayor riesgo para hacer neumonía? Sí. ¿Mayor de 65 años? Sí. ¿Hipertensión tiene relación con neumonía? No. Podrá tener relación con otra cosa. ACV, infarto, lo que quieran. Sufre mucho, pero no está directamente relacionado La a la dislexia, porque es que falla. neumonía. Incubador. Ya, y para terminar, dejarles para Guido, que tiene que hacer el día, qué medidas preventivas sugerirían en el caso de neumonía intrahospitalaria, lo revisan, porque de repente viene en el examen. ¿Preguntas? Ya corto, ¿no?